Muy bien, buenos días chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Bueno, Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, aquí estamos conectándonos para la clase del día de hoy. Hoy día estamos con el curso de RM. Y bueno, vamos a ver un nuevo tema también, un tema que, digamos, ya continúa la serie de temas de esta segunda parte, del segundo bimestre. Ya, hoy vamos a ver la parte 1, la próxima semana vemos la parte 2. Está dividido en dos partes ese tema, ¿sí? El tema es conteo de figuras. Es un tema que ustedes ya han visto, probablemente ya conocen, saben más o menos, tienen una idea de en qué consiste. Entonces vamos a ver, vamos a recordar de forma práctica algunos conceptos básicos, ¿ya? Y bueno, luego vamos a ver ejercicios de aplicación. A ver, vamos a tomar asistencia antes de iniciar. Y están Daniela y Carla. Muy bien, chicas. ¿Qué habrá pasado con Danielita? Ahí está Daniela. Muy bien. Carla. Ahí está. Muy bien, chicas. Bueno, esperemos que se conecte después Danielita. Muy bien, vamos a iniciar entonces, ¿ya? Viendo, bueno, algunos conceptos de lo que es el conteo. A ver, ¿qué estudiaremos en el conteo de figuras? Aquí, como se menciona ahí, el objetivo es encontrar el número de figuras con ciertas características que me pidan, ¿no? En algún problema. Entonces me van a pedir a mí, por ejemplo, contar triángulos, o me van a pedir contar cuadrados, o me van a pedir contar segmentos, ¿no? Me pueden pedir contar varias cosas en realidad, ¿no? Entonces yo tengo que contar específicamente lo que me están pidiendo, ¿no? No otra cosa, ¿ya? Entonces hay que ser bien observadores y tener cuidado para no equivocarnos y no contar otra cosa, ¿ya? Muy bien, entonces podemos identificar dos métodos principales de conteo. Estos métodos van a ser conteo simple y el otro conteo por inducción, ¿ya? Eso vamos a ver ahorita en qué consiste cada uno de ellos, pero ya vayan teniendo esa idea, son dos. Simple y por inducción, ¿ya? Esos los hay que recordar. Muy bien, vamos a avanzar. Aquí tenemos el primer método. El primer método es el método de conteo simple. ¿En qué consiste el conteo simple? El conteo simple se va a utilizar en el caso de las figuras que cumplan condiciones de ¿qué? Condiciones de, a ver, por ejemplo, esta figura que tenemos aquí a la derecha, ¿no? Esta figura que tenemos aquí a la derecha va a tener la característica de que las figuras, o de que esta figura no tiene, digamos, un patrón que se repite. Esa es la principal característica. Si vemos una figura y no tiene un patrón repetitivo, un patrón que se repita en toda la figura, entonces sencillamente lo vamos a hacer por conteo simple, ¿ya? Por ejemplo, aquí me piden cuántos triángulos hay. Y si me doy cuenta en la figura, por aquí voy a observar un triángulo grande, luego un triángulo mediano, por acá otro mediano y por acá dos chiquitos, ¿no? Entonces, si nos fijamos ahí, no hay un patrón que se repita, ¿no? Esta medida grande no se repite luego. Estos chiquitos tampoco se repiten después. Como no hay un patrón repetitivo en esos casos, entonces yo voy a afirmar que estos triángulos solamente se pueden contar de forma simple, ¿ya? En cambio, cuando hay inducción, ahí se van a cumplir otras cositas, ¿ya? Vamos a ver. ¿Cómo se hace el conteo simple entonces? Una vez que yo ya he escogido, ya esto lo voy a hacer por conteo simple. Ya, ¿qué hago ahora? El siguiente paso va a ser ubicar triángulos o ubicar zonas de la figura para tomarlas como referencia. Entonces, por ejemplo, a esta figura de los triángulos chiquitos o esta zona, esta área, yo le voy a poner números. Aquí le puse 1, aquí le puse 2, aquí le puse 3, aquí 4, aquí 5.
O sea, a cada división o a cada parte de la figura le pongo números para tenerlo como referencia. Pueden ser letras también, no hay problema, ¿no? Eso se llama individualizar las regiones. Individualizamos las regiones o dividimos las regiones utilizando letras, números, marcas, figuras. Y en este caso usamos números. Entonces, aquí me dice los triángulos de una región, o sea, de un pedazo, ¿no? Van a ser todos, porque todos por separado, todos son triángulos. Entonces ahí tengo 5. Luego me dice triángulos de 2 regiones, es decir, juntando uno con otro número. Si me doy cuenta, ¿cuál es el único que cumple? Solamente 1 y 2, ¿no? Porque si yo los uno, me va a formar un triángulo. En cambio, si uno otros números, por ejemplo, 1 y 3, por ejemplo, ¿no? Si unimos 1 y 3, me va a dar un trapecio, no es. O si 1, 2 y 4. Fíjense ahí, ¿no? Es una figura rara, no es un triángulo. O si unimos 5 y 3, tampoco, ¿no? Si busco otras combinaciones, no me va a salir triángulo. Entonces solamente ponemos 1 y 2 y eso me da un resultado. Luego con 3 regiones. Si buscamos, la única que me va a dar es esta, ¿no? 1, 2 y 3, esos 3. Ahí me está formando un triángulo. Porque si yo busco otra, 1, 2, 4, no me forma como que un rombo. 5, 4 y 2, peor, ¿no? Me forma una cosa así, ¿no? Media rara. Solamente este cumple con ser triángulo. Con 4 regiones igual, buscando me doy cuenta que solamente es esto. Del 1 al 4, 1, 2, 3, 4. Y de 5 regiones, bueno, será todo, ¿no? Muy bien, una vez que ya he llegado al máximo de números, que son 5, paso a sumar. Toda la suma me dará 9, ¿sí? Y ese va a ser el número de triángulos total. Creo que así está bastante entendible. Ya lo hemos hecho, ya lo han visto probablemente este tema, entonces vamos a avanzarlo rápido. Ya, si tienen alguna pregunta igual, me la hacen, no se olviden. A ver, vamos a avanzar. Por inducción. El método por inducción ya es el otro que les comentaba. Se cumple en el caso de las figuras que cumplan ciertas condiciones. En este caso, ¿cuál va a ser la condición? En el caso anterior, la condición era de que presente un patrón diverso, o sea, que no exista un patrón definido o repetitivo. En cambio, aquí sí debe existir ese patrón repetitivo en la figura, ¿ya? Por eso es que aquí les ponen el ejemplo, ¿no? ¿Cuántos triángulos hay? Y si se dan cuenta, es un patrón que se repite, ¿no? Primero hay un triángulo con esta medida, más o menos con cierta altura, y a su costado hay un triángulo, otra vez. Y a su costado hay otro triángulo. Todos se originan desde este mismo punto, ¿no? Y tienen la misma base. Entonces aquí sí vemos un patrón repetitivo. Se repite, se repite, se repite, ¿no? Entonces ahí sí se va a cumplir el patrón repetitivo que necesito yo para la inducción. Una vez que yo vi entonces ya que existe ese patrón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a utilizar la inducción, ¿no? La inducción es un tema que hemos visto como... Entonces, en la inducción, vimos que teníamos que analizar caso por caso, ¿se acuerdan, no? Caso 1, caso 2, caso 3. Entonces, vamos analizando caso por caso. Mi caso 1 va a ser cuando yo tenga solamente un triángulo, o sea, este de aquí. ¿Cuántos triángulos puedo tener? Uno nada más. Bueno, ya está. Entonces, su forma será 1. Caso 2. Caso 2 va a ser cuando yo tenga así, ¿no? Fíjense. Estos dos juntos, ¿no? Claro, estos dos de aquí juntos. 1 y 2. ¿Cuántos triángulos tendré? Voy a tener 3. ¿Por qué voy a tener 3? Porque estoy contando el primero, 1, el segundo, 2, y la unión de esos. La unión de esos dos me forma un triángulo también. Entonces son 3 triángulos. Otra forma de expresar el 3 era 1 más 2. ¿No? Ahí está. Y finalmente, otro caso más. Analizamos el tercer caso. De 1 hasta el 3, o sea, hasta acá.
Entonces ahí será 1, 1, 2, 3, ¿no? Ahí está. ¿Cuántos triángulos son? 6, ¿no? Porque puedo contar uno por uno, 1, 2, 3. Luego de 2 en 2, 4, 5, ¿no? 1 y 2, 2 y 3. 1 y 2, 2 y 3. Y el grande completo. Hasta ahí son 6 triángulos. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo expresar? Lo puedo expresar como 1 más 2 más 3. ¿Se dan cuenta entonces que hay otras formas de expresar cuando utilizamos la inducción? En este caso, ¿qué patrón me corresponde al que yo estoy utilizando para hallar el total de triángulos? Me corresponde a la suma de números consecutivos, ¿no? Porque el primero es 1, el caso 2 es 1 más 2, el caso 3 es 1 más 2 más 3. Si compruebo el caso 4, me voy a dar cuenta que el caso 4 es 1 más 2 más 3 más 4. Entonces, este patrón de aquí va a ser la suma de los números consecutivos. Ese es mi patrón que yo voy a utilizar. Ahora, ¿cómo puedo resolver ese patrón? Con la fórmula, pues, ¿no? La fórmula de los números consecutivos, efectivamente. Esa fórmula será la que vemos abajo. 1 más 2 más 3. En este caso del triángulo grande, ¿no? De todo lo que me pide, voy a contar cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, 6 es mi último número, es como si fuera el n, ¿no? 6 va a ser el n, ¿no? Vamos a ponerlo así. 6, como es el último valor, n va a valer 6. Entonces, aplicando la fórmula, ¿se acuerdan cuál es la fórmula? N por n más 1 sobre 2, ¿no? Esa era la fórmula de los números consecutivos. Entonces, lo aplico. Y aplicándolo, ya que el N6 sería 6 por 7 entre 2, 21. Y ese va a ser el total de triángulos. ¿Sí? Así es. Entonces, así vamos utilizando el método por inducción para tratar de ver cuál es el modelo al que se acomoda. En este caso se acomodó al modelo de los números consecutivos, ¿no? Va a haber otros casos de otros triángulos que se acomoden a otros modelos. ¿Cuáles son esos? Vamos a verlos a continuación. Ahí está, fíjense. Ahí ya tenemos fórmulas ya definidas para ciertos casos en especial. O sea, si yo tengo un patrón así, voy a aplicar esta fórmula. ¿Sí? N es el último triángulo que puedo contar aquí. Si yo tengo este patrón de acá, o sea, lo mismo, pero con rayitas al medio, ¿no? Rayitas al medio de división. ¿Qué patrón voy a aplicar? Voy a aplicar este. Donde voy a poner la misma fórmula, ¿no? En la parte de abajo, del 1 hasta el n, pero lo voy a multiplicar por h, que va a ser el número de divisiones de la altura, por decirlo así, ¿no? Aquí va a ser 1, 2, 3, hasta donde llegue, ¿no? Aquí va a haber un n. O bueno, un h le han querido llamar aquí, ¿no? H va a ser el número de divisiones que tenga en la parte vertical, ¿no? Así es. Y aquí tenemos otro caso un poco más raro. Ya, este caso no se ve mucho, la verdad, pero bueno, les he puesto ahí para que sepan que existe. ¿Ya? Entonces ahí ustedes observan que tomamos ya dos valores. Allá, por aquí era n, ¿ya? Y aquí veo un error. Este no es m, este de acá es n. ¿Ya? Este es n, sí, ahí lo voy a corregir después. Este es n. Entonces por este lado, n. Por el lado de arriba, m, ¿no? Por el lado de abajo siempre va a ser m, ¿no? N, ¿no? Siempre, siempre. Aquí, n, n, n. Y por el lado de arriba, bueno, en este caso está medio cruzada. Claro, aquí todas las líneas salen desde este vértice, ¿no? Todas las líneas de los triángulos salen de aquí. En el otro caso salen de aquí, desde esta punta salen todas las líneas de los vértices, ¿no? Pero igual, tiene la misma división por ese lado. 1, 2, acá será 3, así, así, hasta el m, ¿no? Igual, contamos por un lado, contamos por otro lado, y el total será m por n, todo por m más n entre 2. ¿Ya? Esas son las formulitas según los casos que vamos teniendo. Vamos a ver ejercicios entonces ahora sí. Ahora sí, atentas, ya que van a poder participar para que ganen sus puntitos. ¿Ya? Muy bien. A ver, la 1.
La uno dice, indica el número de triángulos que hay en la figura. A ver, vean bien cómo. A ver, entonces como vemos, ¿existirá un patrón repetitivo ahí que yo pueda determinar alguna fórmula? ¿Existirá o no existirá? ¿Qué me dice? ¿Sí o no? En la 1. ¿Habrá un patrón que se repita? Así, ¿Sí? ¿Seguro? No, Claro, recuerden cómo es el patrón. El patrón es pues, un modelo que se repite y se sigue repitiendo varias veces. Entonces, ¿existirá eso ahí en esa figura? Un modelo que se repita varias veces. en la 2 es. Claro, en la 2 sí, ¿no? En la 2 sí vemos un modelo ahí que se repite, pero estamos en la 1. Aquí en la 1, ¿se dará o no se dará? No, no se repite. Claro, en la 1 en realidad no se repite el modelo. Este modelo que nosotros hemos visto, que está al costadito nomás, ¿no? Al costadito se replica. No es algo que observemos aquí, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar, vamos a ver que, por ejemplo, este pedacito de acá, más bien es como si estuviera en un espejo, ¿no? Entonces, si trazamos por acá una línea, ya es como que más o menos estuviera en un espejo. Pero no es que se repita otras veces más, ¿no? Entonces ese triangulito no es pues como si se repitiera, ¿no? Otra vez por acá, ¿no? Otro triangulito así, otro triangulito así, ¿no? No, más bien parece un espejo. Entonces en este caso no podemos aplicar la inducción. ¿Qué tenemos que aplicar entonces? El método de conteo. ¿Cómo se llama el primero? Claro, simple. Simple. así es, el conteo simple. Ya, entonces eso es una de las primeras cosas que tenemos que identificar, qué método de conteo vamos a usar. Y una vez que ya sabemos eso, ya va a ser más fácil, ¿no? De frente vamos a nombrar ahí cada parte de la figura. Vamos a ponerle letras, ¿ya? Letras vamos a ponerle a cada parte. Ahí está. A, B, C, D, E, F, G. ¿Ya? Muy bien. Entonces empezamos el conteo simple nombrando a los triángulos primero. Triángulos de una letra. ¿No? Los triángulos de una letra aquí serán, según lo que observamos, todos, ¿no? En este caso Sí. todos. A, B, C, D, E, todos cumplen con ser triángulos. Muy bien. ¿Cuántos son? 7. No. 7. Ah. Sí, muy bien. 7. Ya está. Vamos a ver ahora triángulos de 2 letras. Triángulos de 2 letras. Ya está. Si vemos triángulos de 2 letras, entonces ahora sí tenemos que ser un poquito más observadores. A ver, A con E no me forma un triángulo, ¿no? Es un cuadrado, un cuadrilátero. 1, 2, 3, 4 lados, ¿no? Podría ser eje, ¿no? Ujú. Eje, claro, porque el B, También BD, podría ser BD, BD. BD, no, 1, 2, ese es un rombo más bien. También DF. Claro. DE, DF, ajá. EG, como E, dijimos. EF. ED, DF, ¿no? Claro. EG, GF, ¿no?
GF podría ser. Ahí tenemos algo de 4. A ver, vamos a ponerlos. D, DF, EG, FG. ¿No? Ahí tenemos esos 4. Otros más, creo que ya no hay, ¿no? Ya no. Claro, porque el C no puede, el A tampoco, el B tampoco. Ya, ahí son entonces. Ahí son entonces 4. 4. Así es, ahí son 4. Muy bien. A ver, vamos a ver otros de 3 letras ahora. ¿Habrá de 3 letras? Hay que observarlas, ¿no? CDF. CDF. Claro, C. A ver, a ver, a ver. C, D, F. Ya, hay que tener cuidado ahí, ¿ah? A ver, vamos a ver. Claro, aparentemente parecería, pero tiene 1, 2, 3 y 4. Son cuadriláteros, no sería un triángulo. Más bien podría ser, fíjense aquí, A, A, E, claro, A, E, A, G. B, C. A, E, Ajá. G, ¿no? A, E, G, ese sí podría ser. A, E, G por este lado y por el otro lado C, F, G, ¿no? C, F, G. Claro, A, E, G, C, F, G. Ahí está. Esos dos, ¿no? Esos dos. A, E, G, C, F, G. Ya está. Ahí tenemos 2. Ujú. Ahí tenemos 2. Ahí está. Creo que no hay otro, ¿no? Sí. A No. ver, de 4 letras. ¿Habrá de Sería 4 letras? todos. ¿Habrá de 4 letras? No, no hay, creo, ¿no? De 4 letras. Porque si observamos bien, 4 letras las formarían o bien los del centro o bien los de los costados. No, no hay de 4 letras. De 5 Ujú. letras, tampoco, ¿no? 5 letras, no, tampoco. Ya pasaríamos de frente al total. ¿Ya? De 7. Claro, serían 3 y 3, 7 letras. Ajá. De 7 letras será todo, pues, ¿no? A, B, C, D, F, G. Todo el triángulo y eso me va a dar. De y 7. sería 1. Ahí está, eso sería 1. Con eso ya finalizamos nuestro conteo. Y sale 14. La suma de todo, exacto, ¿no? La suma de todo saldrá entonces 14. Eso va a ser entonces mi total. Ya está. Sí, entonces así realizamos el conteo simple, ¿ya? Sumando cada grupo de letras o de números que hayamos colocado en la figura, ¿ya? Muy bien, vamos a la 2. Calcula el número de triángulos por acá, me dice. Por aquí tengo el caso de triángulos, que en este caso sí cumplen con un patrón, ¿no? El patrón va a ser un triángulo que está dividido en 3 pedazos, ¿no? Claro, entonces por aquí Ajá. hacia arriba son 3 pedazos, acá también 3 pedazos, aquí también 3 pedazos. Y abajo son 1, 2, 3, 4, ¿no? 4. Entonces aquí sí vamos a usar el conteo por inducción. Inducción. Claro. En el caso del conteo por inducción, nosotros podemos buscar la fórmula, ¿no? Hemos visto en el ejemplo, o podemos valernos de las fórmulas que ya tenemos, ¿no? En el caso de aquí, por ejemplo, es una fórmula que ya tenemos, entonces podemos usar de frente la fórmula que ya hemos visto. Vamos a verla. 4 por 5 dividido entre 2 por Era la 3. del medio, ¿no? Sí. Claro, n por n más 1 entre 2 por h. Entre 2 por la Así es. altura. Entonces la fórmula es n por n más 1 entre 2 todo por h. Así es. Así es. Entonces, ahí identificamos rápidamente cuál es el n.
¿Y cuál es el h? ¿No? El n va a ser... A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se nos fue un ratito la señal. Ya, parece que ya estamos de nuevo. A ver, ¿me escuchan? Me avisan, por favor, ¿ya? Sí. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Aquí estamos entonces, que era 2, 3, 4. No se preocupen que todo está quedando grabado. Entonces 4. lo van a poder ver luego. ¿Ya? Claro, entonces aquí era por inducción, aplicando la fórmula n por n más 1 sobre 2 Entre 2 por por h. altura. Todo por h. Así es. Entonces aquí reemplazando los datos por la parte de abajo. 4 por 5 entre 2 por 3. Claro, este era el n y este era el h, ¿no? Ajá. 4 por 5 entre 2 por 3. 2 por 3. Y eso será 4 por 5, 20, ¿no? Entre 2, 10, ¿no? Por 3, 10. 30. 30 triángulos en total. Ajá, así de simple. ¿Ya? Está bastante sencillo la aplicación de la fórmula. Hasta esta parte, ¿ya? A ver, vamos a ver un par de ejemplos más. Bien, 3 y 4. Ja. Acá tenemos un caso típico justo como uno de los que habíamos visto. Aquí, ¿no? El último. Fíjense la fórmula. Ahí era m por M n. por Este de acá N. era n, no se olviden. No, este es n, el de arriba es m. M por n por m más n entre 2. Entre 2. Bien, avanzamos entonces. Aquí será la parte de abajo n. A ver, ¿cuántas divisiones hay? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Ya. Aquí el n va a ser 6. N Ya. igual 6. Y por el lado de arriba, También o 6. por el lado de la derecha, También se 1, 2, 3, 4, 5 es acá, ¿ya? Un poquito menos. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5 es acá. Ese va a ser el m. M igual 5. Entonces aplicamos la fórmula, ¿no? De la inducción m M por por n N. por m más n. Todo entre 2. 2, ¿no? Ya está. Ya está. Entonces, ahí será, a ver, 6 por 6 por 5, ¿no? 11. Ajá. 6 por 5, claro, 6 por 5 por 11. Por 11 entre 2. Todo entre 2. Ajá. 6 por 5, acá podemos sacar mitad, ¿no? Ajá. Mitad 1, mitad 3. 3. 3 por 5, 15. Por 11, 15. 100, si no me equivoco, 165. 165. Exacto, ¿no? Sí, ahí está. Sí, creo que hay que corregir esa respuesta que está en la solución, ¿ya? Sí, a veces las soluciones pueden tener errores, ¿ya? Tienen que tener cuidado ahí, ser observadores. Entonces, aquí sí parece que habían contado mal. 5. Tenemos 6. 3, 4, 5. Sí, o en todo caso la figura es un poquito distinta. Bueno, entonces aquí tenemos 5. 5 por 6, 165 por 11, 165 triángulos. Ya, la 4. Determina el número de triángulos que tienen por lo menos un asterisco. A ver, aquí sí vamos a utilizar lo que es la inducción, pero con alguna estrategia. En este caso me piden los triángulos que tienen por lo menos un asterisco. Entonces yo lo que voy a hacer es primero hallar el total de todos los triángulos y luego quitar los que no tengan el asterisco, ¿ya? Entonces el total de triángulos lo calculamos con inducción, ¿no? 4. O sea, vamos a poner esto acá, ¿no? A ver, los triángulos que tengan un asterisco, vamos a poner asterisco.
va a ser igual a total menos los que no tengan asterisco. ¿Ya? Eso va a ser lo que yo voy a hacer entonces. Entonces, mi total va a ser el hallado por la inducción. Aquí es 1, 2, 3, 4. Claro, entonces va a ser n por n más 1 entre 2, ¿no? Aquí el n es 4. Entonces va a ser 4 por 5, ¿no? Ese es el total. N por n más 1 sobre 2. Ya está. Claro, siguiendo la fórmula, no se olviden de la fórmula, n por n más 1 sobre 2. La fórmula parece patrón, ¿no? Este patrón, que es el patrón simple de los triángulos, es el patrón simple. Claro. Los otros son patrones complejos, ¿no? Estos patrones de acá cruzados son más complejos, en cambio este de aquí es el simple. Entonces, para este patrón simple, esa es la fórmula, 4 por 5 entre 2, y le resto menos los que no tienen el asterisco. ¿Quiénes son los que no tienen el asterisco? 2 y 3. Claro. ¿Cuántos triángulos habrán acá? Me fijo. El 2 es uno solo, ¿no? El 3 también es uno solo. Ahí van 2. Y el total, 3. claro, forma otro triángulo. Entonces, sumando, serían 3. 3 triángulos. Lo podría hacer con la fórmula también, ¿no? Pero tendría que poner ya 1 y 2. 1 por 2. Mejor dicho, aquí el n sería 2. El n sería 2. Entonces, la fórmula aquí sería 2 por 3 entre 2, ¿no? N por n más 1 entre 2. 2 por 3 entre 2. Se va y me queda 3, ¿no? Pero como son poquitos, lo puedo hacer también por conteo simple. Entonces aquí los que no tienen asterisco serán 3 triángulos. Resolvemos entonces 4 por 5, será 20, entre 2, 10. 10, menos 3, y me dará como total 7 triángulos. Así es. Se va a hacer mi respuesta. ¿Sí? Muy bien, chicas. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? No. Ahí está, ¿no? Sí, esta primera parte solamente es con triángulos, ¿ya? La segunda parte que vamos a ver la otra semana, ya vamos a ver más figuras. Entonces ahí vamos a ver otras formulitas más, ¿no? Otros casos particulares más también, ¿ya? Esta primera parte es exclusivamente los triángulos, por eso traten de practicar esas formulitas que hemos visto, ¿ya? Les estoy dejando su evaluación diaria, su tarea, ya todo con las fórmulas que hemos estado viendo. Ya, entonces van practicando por ahí. ¿Ya? Van practicando. Hay una página también en la tarea, una página que pueden consultar a modo de repaso también. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ponerle sus puntos de participación. Antes que me olvide, tiene que hacerme acordar también. Y se me va y se quedan sin puntos. A ver, ¿dónde están? Ahí está Carlita, muy bien, si han estado participando. Los ejercicios. 1, 2, 3, 4 puntitos. Listo. Y Daniela también. 1, 2, 3, 4. Ya está. Muy bien, pues chicas. No sé si tendrán otra consulta, otra duda. Por hoy nos quedamos aquí.